¿Qué tal, compañeros? Voy a hablar del tema de cadenas, voy a dar una breve introducción de las cadenas y voy a resolver un ejercicio simple. Ok, primero que nada es preciso decir que en C sí existe un tipo string, ¿sí? Como en Java, como en C++, pero no existe un tipo de dato específico para almacenar texto, sino que se tienen que utilizar a raíz de caracteres. Ok, una cadena en C es un array de caracteres de una dimensión que termina con el carácter especial diagonal inversa 0. Este carácter especial se le llama carácter nulo y hay que tener en cuenta que va a ser siempre el último carácter de una cadena. Y también hay que tener en cuenta que va a ocupar una posición. Ese carácter nulo también ocupa una posición. O sea que nuestra longitud de la cadena tiene que ser n+1. El formato de declaración, pues el tipo de dato va a ser un char, un identificador, la longitud. Aquí tengo que aclarar que la longitud tiene que ser adecuada para el uso que se va a tener de la cadena. Si voy a utilizar una cadena para guardar un nombre, pues con una longitud de 10 caracteres es más que suficiente, o a lo mejor 20. Pero si voy a ocupar una cadena para almacenar un texto completo, una oración muy grande, pues necesitaré adaptar esa longitud. Ahora voy a hablar un poco de la librería string.h. La biblioteca string.h contiene funciones para manipular cadenas, copiar, cambiar caracteres, comparar cadenas, buscar cadenas en más cadenas, transformar cadenas a su forma de colocación y por ahí muchas funciones tiene. De todos modos pueden buscar cuáles son las utilidades de cada una de esas funciones y cómo se declara cada una. Dos cosas muy importantes a la hora de ocupar cadenas que son muy útiles son la función gets y la función puts. Vamos a empezar con la función gets. La función gets lo que hace es que captura una cadena de caracteres de la entrada estándar y la coloca en el array cadena, tomando en cuenta que por default, una vez que ya esté capturada toda la cadena, el último carácter va a ser el valor nulo. O sea, la función gets por default nos va a agregar el valor nulo en la cadena. Puts pues no es más que lo contrario. Lo que hace es manda a la salida estándar una secuencia de caracteres almacenadas en una variable. O sea, lo que almacenamos en la cadena va a ser impreso por la función puts. Ahora vamos con el ejercicio. ¿Cómo ignorar los espacios en una cadena? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña cadena que es hola mundo. Como vemos, pues hola mundo tiene un espacio después del hola. Simplemente podríamos decirle al usuario, no, pues escribe toda la oración sin espacios, pero como que eso no tendría mucho sentido. Así que tenemos que hacer un programa que ignore esos espacios y por ahí podemos hacer varias utilidades con esa cadena sin espacios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Decimos que si en la cadena hay un valor que sea un espacio, todos los elementos que le preceden, o sea, los elementos que están después de él, se van a recorrer una unidad hacia atrás. Como podemos ver aquí, hasta el valor nulo se va a recorrer una unidad hacia atrás. Aquí tomamos en cuenta que ya todos se recorrieron una unidad y la longitud de mi arreglo cambió. Si se dan cuenta, la longitud del arreglo se disminuyó en una unidad. Pues eso también lo podremos arreglar. Bueno, este sería más o menos un análisis de cómo se podría resolver ese ejercicio. Ahora vamos a implementarlo en un código. Bien, ahora vamos a analizar cómo se resolvió el problema ya en código C. Primero vamos a agregar las dos bibliotecas studio y string.h. Vamos a declarar tres variables, largo y a, que es igual a 0.
vamos a iniciar una cadena de longitud 15. Y ahora, ¿cómo vamos a llenar esa cadena? Vamos a utilizar la función gets. ¿Qué es lo que va a hacer la función gets? Va a hacer que todo lo que entra por la entrada estándar, o sea, el teclado, será colocado en el array cadena. Después de eso vamos a imprimir en pantalla lo que se guardó en el array cadena. ¿Cómo se va a hacer eso? Con la función puts. Ahora obtendremos el largo. El largo se obtiene mediante una función que pertenece a la biblioteca string.h. Solamente se pone strlen y el identificador de la cadena. Ahora vamos a analizar este while. Este while lo que está diciendo es que mientras un elemento de nuestra cadena sea distinto del valor nulo, pues entonces todo este procedimiento se va a cumplir. O sea que va a ser, se van a analizar desde la posición 0 hasta una posición antes de llegar al valor nulo. Y dentro de ese rango, si resulta que un elemento es igual a un espacio en blanco, se van a hacer estas instrucciones. ¿Qué nos dicen estas instrucciones? Primero que nada, nos dice que si en alguna posición se encuentra un valor en blanco, que es un espacio en blanco, ese espacio en blanco va a ser igual al elemento que le precede, o sea, al elemento siguiente. Como habíamos dicho hace un rato, si se encuentra un espacio, todos los elementos se van a recorrer un lugar hacia atrás. Pum. Y después de eso nos va a quedar que hay un espacio vacío en el arreglo. Como ignoramos ese espacio vacío, pues simplemente a la longitud le quitamos una unidad. Y después de eso, pues se procede a hacer la iteración del while, y así hasta que llegue al valor nulo. Para finalizar, imprimimos la cadena con un puts. Esa cadena ya nos va a imprimir la cadena totalmente junta. Ahora vamos a comprobar todo. Primero vamos a compilar el programa. Y parece ser, sí, ya está compilado. Vamos a ejecutarlo y escribimos algo. Escribir hola mundo. Y listo. Aquí nos dice, escribiste hola mundo y el resultado es hola mundo totalmente junto. Bueno, eso es todo. Espero les haya servido este